aparente es el bulbo olfatorio. La vía olfatoria pasa por el bulbo olfatorio, por la postura anterior del tracto olfatorio. Y también vamos a hablar sobre la estría óptica medial, que va a estar el sistema límbico, circunvolución, intralímbica del Broca y también el encéfalo. En la estría óptica lateral vamos a encontrar el núcleo apícalo del lóbulo piriforme y también donde se va a encontrar el área 28 del Broca. Vamos a tener la anosmia, la pantosmia y la tracosmia. A continuación hablaré sobre el segundo par craneal, que es el óptico. Como origen real tenemos las fibras ganglionares de la retina y su origen aparente es el quiasma óptico. La vía óptica también está compuesta por el globo ocular, el nervio óptico, el tálamo, el quiasma, el tracto óptico y el cuerpo vinculado, y como también las radiaciones ópticas. También vamos a hablar sobre el área de Broca, que vamos a tener 17, 18 y 19. El 17 va a ser el área primaria, la 18 va a ser el área visual y la 19 va a ser la área visual secundaria. En la área primaria se va a referir a la visual general y a la 18 va a ser una mirada de un solo punto fijo. En la 19 va a distinguir color, tamaño, naturaleza y forma. Y vamos a hablar de su clínica, que si sufre una lesión a nivel del nervio óptico vamos a tener la ceguera total. Luego, si tenemos a nivel del tracto óptico, vamos a tener la gimenopsia. Luego vamos a tener en las lesiones ópticas una lesión que es la cuadranopsia congénita. Hablaremos sobre el tercer par craneal, que es el oculomotor. Su origen real es el núcleo del nervio oculomotor y como origen aparente tenemos la cara interna de los pedínculos. El nervio oculomotor va a estar conformado por los músculos del movimiento del ojo, que es el músculo recto inferior, el músculo recto superior, el músculo recto medial, el músculo oblicuo inferior y el músculo del párpado superior. Este nervio va a inervar a todos los músculos, excepto el músculo recto lateral. Como función tenemos que es motor somático y visceral. Va a contraer la pupila que va a formar la miosis. Y también va a hacer la acomodación, el reflejo fotomotor, tanto directo y consensual. Y acá se puede observar el nervio proclear y el nervio promotor. Continuando al cuarto par craneal, que es el proclear, su origen real es el núcleo del nervio proclear que se va a encontrar en el encéfalo. Y como origen aparente va a estar en la cara dorsal del tronco encefálico. Como clínica tenemos el parálisis del oblicuo superior y más conocido como diplopia vertical. Su función es el estímulo eferente, que es motor, al músculo oblicuo superior, que también su función va a ser la rotación, la interna, la depresión y la abducción. Algo que me olvidé de aquí es el motor. Su clínica va a ser el párpado caído y visión doble. Continuando hablaremos del quinto par craneal, que es el trigémino. Y también vamos a tener tres ramas importantes, que va a ser el oftálmico, la maxilar superior y la mandibular. En el oftálmico vamos a ver que va a inervar frontal, maxociliar y lacrimal. En el maxilar superior va a inervar las ramas de los núcleos alveolares. Y como mandibular vamos a tener el tronco anterior motor y el tronco anterior sensitivo, que también va a inervar a los músculos mentonianos. Como origen real tenemos el puente y como origen aparente tenemos el glande de Geyser. Y como clínica es dolor facial y neuropatía.
El trigémino mixto, el origen real va a ser el puente y el origen aparente va a ser el oriente piramidal para antera externa del puente, y va a ser el núcleo masticador, el núcleo sensitivo del trigémino, que se va a dividir en tres partes, que es la mesocefálica, la principal y la espinal. En la mesocefálica vamos a tener que va a ser propioceptiva, y en la principal tacto epicrítico, y el espinal va a ser tacto protoplático traumagestica, que va a regular la temperatura, el frío y el calor. Y continuando, vamos a ver el sexto paracranial, que es el abducens. Como origen real tenemos el puente, origen aparente el surco bulbo-contino, y como clínica tenemos la diplopía convergente, y también va a inervar al músculo retrolateral, ya que el nervio trapear va a inervar a todos los músculos del ojo, excepto al músculo retrolateral. Pero el nervio abducens, ese sí va a inervar al músculo retrolateral. Continuando, hablaremos del quinto paracranial, que es el trigémino. Y también vamos a tener tres ramas importantes, que va a ser el oftálmico, la maxilar superior y la mandibular. En el oftálmico vamos a ver que va a inervar frontal, maxiliar y lacrimal. En el maxilar superior va a inervar las ramas de los núcleos alveolares. Y como mandibular vamos a tener el tronco anterior motor y el tronco anterior sensitivo, que también va a inervar a los músculos mentonianos. Como origen real tenemos el puente, y como origen aparente tenemos el blanco de Geyser. Y como clínica es dolor facial y neuropatía. El trigémino mixto, el origen real va a ser el puente y el origen aparente va a ser el oriente piramidal para antera externa del puente, y va a ser el núcleo masticador, el núcleo sensitivo del trigémino, que se va a dividir en tres partes, que es la mesocefálica, la principal y la espinal. En la mesocefálica vamos a tener que va a ser propioceptiva, y en la principal tacto epicrítico, y el espinal va a ser tacto protoplático traumagestica, que va a regular la temperatura, el frío y el calor. Y continuando, vamos a ver el sexto paracranial, que es el abducens. Como origen real tenemos el puente, origen aparente el surco bulbo-contino, y como clínica tenemos la diplopía convergente, y también va a inervar al músculo retrolateral, ya que el nervio trapear va a inervar a todos los músculos del ojo, excepto al músculo retrolateral. Pero el nervio abducens, ese sí va a inervar al músculo retrolateral. Continuando con el séptimo paracranial, tenemos al facial, que va a ser también un nervio mixto. Su origen real es el puente, y origen aparente se va a encontrar en el surco bulbo-condino, en la fosita supraoblivar. Como clínica vamos a tener la parálisis facial, y también vamos a tener núcleo motor del facial, que va a inervar el músculo de la mímica facial. El núcleo motor del facial va a ser el vegetativo, y otra también es el núcleo salival superior, que va a inervar la glándula mandibular, y también va a producir saliva. En el ganglio geniculado vamos a tener el nervio de Whisper, y también va a inervar la piel y la cara externa. Continuando con el séptimo paracranial, tenemos al facial, que va a ser también un nervio mixto. Su origen real es el puente, y origen aparente se va a encontrar en el surco bulbo-condino, en la fosita supraoblivar. Como clínica vamos a tener la parálisis facial, y también vamos a tener núcleo motor del facial, que va a inervar el músculo de la mímica facial. El núcleo motor del facial va a ser el vegetativo, y otra también es el núcleo salival superior, que va a inervar la glándula mandibular, y también va a producir saliva. En el ganglio geniculado vamos a tener el nervio de Whisper, y también va a inervar la piel y la cara externa. Las ramas colaterales vamos a tener el nervio petroso superficial, que esto va a ser el mayor, y el nervio petroso superficial, que esto va a ser el menor, y el nervio fuera del tímpano, esto va a ser profundo. Y también vamos a tener el nervio estapético. Como rama ramificante del vago, que es extrapetrosa, vamos a tener la asa de Ayres, la rama miembro posterior del gástrico, y también la rama estiloideo y la rama auricular posterior. Y el octavo paracranial es el vestíbulo coclear. Como su origen real es el ganglio de Scarpa, y como origen aparente tenemos el bulbo contino en la fosita lateral, al lado del nervio facial. Su función va a ser la postura y equilibrio en el cerebelo, que se encuentra en el oído medio.
el líquido endolinfático y en la parte superior vamos a encontrar el líquido perilinfático. Acá vamos a tener el nucleolo y la sácula, que esto van a ser máculas, que esto va a generar su origen aparente, que es el ganglio de Scarpa. De ahí va a pasar al fascículo cerebeloso. Y aquí también vamos a encontrar el coclear. En el conducto semicircular vamos a tener tanto anterior y superior y posterior y lateral. En el nervio vago, en la parte del corazón va a generar bradicardia y en el pulmón broncoconstricción. En el estómago, tanto con los intestinos delgados y gruesos, va a aumentar la motilidad. El noveno par craneal es el glosofaringeo, que es un nervio mixto, que esto va a inervar al oído medio. Como origen real tenemos la médula oblonga y como origen aparente es el surco retrolineal superior al vago. Y su clínica va a ser la disfagia, y que también va a inervar el músculo estilofaringeo constrictor superior amigo. Podemos ver que el núcleo amigo va a estar compuesto superiormente, medio e inferior. El superior va a estar inervado por el noveno, que es el glosofaringeo, el medio por el nervio vago y el inferior. El décimo par craneal es el núcleo vago. Su origen real va a ser el núcleo amigo, ganglio yugular y núcleo dorsal del vago. Como origen aparente tenemos el surco retrolivar. Y las clínicas o las malformaciones que pueden suceder en este nervio es los problemas digestivos y la hemiestafiloplegia. Y como función tenemos la visceral, que es el ganglio inferior del núcleo A solitario, que vamos a tener el seno carotidio, que va a producir o que va a generar el vasoreceptor, que esto va a regular la presión arterial. Y lo segundo es el cuerpo carotidio, que va a generar un quimioreceptor, que ya también va a regular los niveles de oxígeno y el dióxido de carbono. En esta imagen podemos observar el nervio vago. El onceavo par craneal es el nervio accesorio. Como origen real vamos a tener la médula oblonga, que va a tener núcleos, el núcleo antiguo porción inferior, y su origen aparente es el surco retrolivar inferior del vago. Vamos a tener que el neuromotor va a tener núcleo tanto craneal y espinal. En el craneal va a ser el núcleo amigo porción inferior y en el espinal va a ser el asta anterior de los primeros del quinto a sexto segmentos cervicales. Su inervación va a ser al músculo esternocleidomastoideo, que su lesión sería la imposibilidad de rotar la cabeza o también rotar hacia el lado de la lesión. Y el músculo trapecio también va a ser una de las inervaciones y que su lesión va a ser el hombro caído. El doceavo par craneal es el hipogloso, que este es un nervio motor. Su origen real es la médula oblonga y su origen aparente va a estar en el surco preolivar del nervio hipogloso. Su clínica va a ser la desviación de la lengua y también la parálisis del hipogloso. El núcleo motor hipogloso va a ser principalmente dividido en el principal y en el accesorio. También va a inervar de la lengua los músculos extrinsecos y los músculos intrínsecos. En los músculos extrinsecos vamos a tener el estiloideo. La lengua va a estar inervado por los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos. En los músculos extrínsecos vamos a tener el estilogloso, palatogloso, geniogloso, iogloso y amigdalogloso y faringogloso. En los músculos intrínsecos vamos a tener la longitudinal superior y el transverso de la lengua, longitudinal inferior y vertical de la lengua.